tú y yo somos de la misma sangre, normalmente cuando escuchamos un sonido como lo que llegó a tus oídos y lo percibiste, ¿lo escuchas? Cuando eso sucede, sabemos que algo está pasando, ¿verdad? Que algo está sucediendo ahí en la calle, o bien a veces puede también suceder en nuestra casa y de pronto desatar un caos. El día de hoy vamos a aprender acerca del plan de emergencia familiar. El plan de emergencia familiar no es más que las herramientas que nosotros podemos tener para que podamos actuar de una manera rápida ante una emergencia. Esta emergencia puede ser por algo sobrenatural que haya sido o que haya tenido que ver con los recursos naturales, o bien algo que haya sido provocado por nosotros los seres humanos. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, algo que haya sido natural puede ser un huracán o un temblor, y algo provocado, pues obviamente algún accidente en donde nosotros estamos involucrados por haber sido descuidados, como una caída. Entonces, el plan de emergencia familiar va a ser la herramienta que nos permite saber qué vamos a hacer cuando tenemos una emergencia en nuestro cubil, es decir, en nuestra casa. Recuerden que en México, pues pueden suceder muchos accidentes y muchos desastres naturales. Por lo tanto, no es que seamos miedosos o que estemos un poquito locos o se nos haya zafado un tornillo. Simplemente es que debemos de ser precavidos porque nadie está exento de que en su casa, en su cubil, suceda algún accidente. O bien no estamos exentos de que de pronto llegue un temblor muy fuerte y tengamos que salir de nuestros hogares y no tengamos ni idea dónde están nuestras cosas o documentos principales. Debemos de estar preparados para cualquier situación. Esto nos va a ayudar a saber qué hacer y evitar entrar en pánico o estrés cuando tenemos alguna situación de emergencia o cuando escuchamos un sonido como el de la ambulancia de hace un rato, ¿verdad, Lobatos? Es muy importante identificar cuáles son los desastres que están más propensos a ocurrir en donde vives. Recuerden, Lobatos, que dentro de sus actividades de vida al aire libre, ustedes también observan cómo es el clima en su región, ¿verdad? Cuáles son las características y todo lo que sucede. Es muy importante que nosotros nos fijemos qué cosas puede haber en Puebla que influyen para que ocurra un desastre natural. Por ejemplo, recuerden que tenemos un volcán. ¿Se acuerdan cómo se llama? Muy bien, Lobato. Se llama Popocatépetl. El hecho de tener un volcán implica un riesgo para las personas que habitan la ciudad de Puebla, porque en cualquier momento puede haber una explosión o una erupción de ese volcán y bueno, provocar un temblor, que la lava llegue a algunas comunidades, etc. Y entonces tenemos que saber cómo actuar en ese momento. México, en sus clases de geografía de la escuela, recordarán también que bueno, es un sitio, la República Mexicana, en donde se cruzan diferentes niveles de las placas tectónicas que se pueden mover y entonces provocar algún temblor. Es muy frecuente que a veces sucedan los temblores y tenemos que saber qué hacer en caso de sismo. O bien que pueda suceder algún incendio, por ejemplo, entre otras cosas. Así es que es importante identificar cuáles son los pasos que debemos dar para un plan de emergencia familiar, así como cuando jugamos acecho, que van dando unos pasos sigilosos. De la misma forma, tenemos que identificar cuáles son los pasos para el plan de emergencia. Debemos de estar preparados antes de que ocurra cualquier cosa. Con eso vamos a saber cómo actuar y vamos a saber qué vamos a hacer una vez que la emergencia haya pasado. Es sumamente básico y obligatorio que tengan los números de teléfono de sus familiares más importantes, papá, mamá, abuelitos y sus amigos más cercanos. Allí también debes de tener anotado el número de tu aquela o de algún viejo lobo, porque es muy importante que también recuerden
que nosotros estamos para ayudarlos, no solamente en los scouts, sino también cuando tengan alguna situación personal, pues nosotros estamos también para apoyarlos. Cuando las personas viven lejos, nos van a servir también como un resguardo. ¿Por qué? Porque si sucede algo ahorita en esta zona, por ejemplo, del centro de Puebla, y tenemos a una persona que vive en otro estado, entonces podemos ir a visitarla durante ese tiempo, durante esa emergencia en nuestra casa. Debemos de checar las llaves de paso de los principales conectores de luz, agua y gas. Esto lo deben de hacer con sus papás, esto no lo van a hacer ustedes solos, pero sus papis sí deben de checar que las llaves de paso principales, en este caso, se cierren en el momento de una emergencia, ¿ok? Para que evitemos que suceda otra emergencia y ya no tengamos cómo atenderla. Lobatos, ustedes que son pequeños, sí es muy importante que tengan una mochila separada, independientemente de su mochila de campamento o de su mochila que utilizan para ir a una excursión básica, deben de tener una mochila de emergencia. Y esa mochila, dedicarla exclusivamente para los casos en donde haya algún desastre natural o un accidente provocado por algún hombre en donde tengamos que salir. Y debe de estar a la mano. Guárdenla en su recámara si gustan, pero en un sitio en donde ustedes sepan que está y no vayan a tener que revolver o revolotear toda la recámara para encontrar esa mochila. La mochila de emergencia puede ser una mochila sencilla. Lo importante es lo que vamos a meter en ella. Vamos a colocarle agua embotellada, alimentos que les den energía, deben de meter ahí también frutos secos, algunas almendras, algunas nueces, algunos arándanos, es muy importante que también los metan ahí. Y sobre todo, pues que estos no se echan a perder. Radio y pilas de recambio. Si tienen radio de esos como walkie-talkies, pues es excelente para meterlo. Si no, aunque sea, metan el resto del equipo. Las pilas de recambio es muy importante porque se nos puede acabar la pila en el momento que salimos y que estamos en una zona donde no hay tiendas o donde comprar las pilas y pues no lo vamos a poder utilizar. Lo mismo sucede con la lámpara. La lámpara la colocamos dentro de la mochila y le ponemos unas pilas extra. Ustedes están aprendiendo primeros auxilios, entonces es básico que pongamos ahí algunas medicinas para el dolor, para la inflamación, para el vómito y la diarrea. En este caso, debemos ingresar ahí un botiquín muy pequeño de primeros auxilios. Ustedes son lobatos y deben de ser lobatos responsables porque están aprendiendo primeros auxilios. Pero hay algunos lobos, lobatitos por ahí corriendo en sus casas, o bien que no son scouts, pero bueno, son niños y andan por ahí de curiosos, o sus hermanitos de ustedes, de pronto pueden tomar esas pastillas y sin saber qué son, llevárselas a la boca, y entonces vamos a terminar en el hospital con ellos. Por eso es importante que ese botiquín pequeño esté muy bien guardado, fuera del alcance de los niños chiquitos que puedan tomarse esas pastillas. Y se recomienda que tomes un curso también de primeros auxilios. Y es por eso que hoy, tanto tú como algunos otros lobatos de tu grupo están tomando este curso para saber qué hacer. Y a mí me da mucho gusto compartirles esta foto en donde salen algunos de mis lobatos, de algunas lunas pasadas que tomaron su curso de primeros auxilios, hicieron su especialidad en esto. Me da mucho gusto saber que hoy, a pesar de que estamos guardaditos en nuestro cubil, tú lobato estés trabajando. Recuerda que el escultismo es para llevarse toda la vida, para seguir aprendiendo y sobre todo aprender haciendo. Así es que en esta especialidad de primeros auxilios, poco a poco vamos a ir desarrollando las habilidades, las destrezas, para que tú puedas dar unos primeros auxilios efectivos en tu casa, en tu manada y en tu grupo. Muchas gracias, lobatos. Nos estamos viendo muy próximamente. Buena casa.